Grabando. Dos lugares lo recomiendan. Bueno, ¿les parece? ¿Empezamos? Sí, perfecto. Bueno, me resultó muy fructífero el diálogo que tenemos con Ricardo respecto de digamos, tengo la impresión de que lo que estamos recorriendo es modelos ontológicos en filosofía, ¿sí? Que de alguna manera tiene, me parece que digamos, hay un modelo que se puede ubicar bien en Kant. Por supuesto, toda esta historia empieza con Descartes, ¿sí? Que sería, esa es la primera mutación ontológica, quiero decir, la presuposición esta que ubicábamos respecto de Foucault, ¿no? Las palabras y las cosas, ¿no? Esta relación ontológica entre palabra y cosa que se da a partir de la modernidad, transformación que no hubiera sido posible sin la postulación del cogito cartesiano. Digo, estoy haciendo una especie de recorrido nosotros hasta acá. Digámoslo así, la ontología pre-cartesiana es una ontología, digámoslo así, trascendente, en el sentido de que el ser de las cosas estaba en las cosas mismas, en el signatura rerum, ¿no? Trabaja Foucault, estaba la firma de Dios en las cosas, ¿sí? Eran cosas de Dios, por decirlo así. El giro cartesiano presupone que las cosas son lo que yo puedo decir de las cosas, postular de las cosas, cogito ergo sum, o sea, lo pensable de las cosas es la naturaleza de las cosas. Hay un giro, ahí donde, por decirlo así, como lo trabaja Ricardo, ¿no? La coseidad de la cosa, ¿sí? Ya no le pertenece a Dios en su firma de las cosas, sino pertenece al método, el camino, al método de la razón que dará cuenta de las cosas. Entonces pasamos de una dimensión trascendente, de una realidad trascendente, que es la realidad de alguna manera garantizada por Dios, a, digamos, ese nuevo orden de realidad, nuevo orden ontológico que inaugura Descartes con el cogito cartesiano y que me parece que formaliza, no sé cómo decirlo, pero sí me parece que el que se toma el trabajo de darle estatuto filosófico al invento del cogito cartesiano es ni más ni menos que Kant. Ahí tenemos el pasaje de trascendente a trascendentali, ¿sí? Es interesante porque en este viraje, lo trascendental, necesito... ¿Me queda un papelito para borrar? ¿Para buscar? Sí, algo para borrar. Sí, esperen un segundito que me voy a ir a... Vamos así, definimos a la realidad como el orden ontológico, vamos a decir así, el pasaje de Descartes implica una realidad trascendente. Realidad puse, ¿verdad? Bueno, después la vencida. Lo que estamos hablando de la realidad es
la cosa entendida en sentido amplio como orden ontológico, y estamos hablando de un pasaje de una realidad trascendente, precartesiana, digámoslo así, donde la causalidad de la cosa estaba en la naturaleza entendida como Dios, o sea, la cosa era lo que Dios, el lugar que Dios le dio a la cosa, y en el sentido de que no hay ninguna racionalidad posible sobre la cosa más allá de ese orden divino que Dios, digamos, dispuso para las cosas, ¿no? Es muy interesante para los que se han metido con Poiré cómo del cosmos cerrado al universo infinito participa este pasaje, digamos, ese cosmos cerrado, en el sentido de la trascendente, ¿sí? Y el universo infinito, entonces ese viraje donde hay una transformación ontológica, digamos, en el universo, a partir justamente de la postulación de un orden de realidad, lo que voy a hacer cotidiano explícitamente, que se ordena no en relación a lo posible, sino en relación a lo imposible. Eso ya no lo digo. Entonces decía, otro pasaje de esta cuestión, que es el pasaje que estuvimos viendo con Kant, y algo así como pasamos de una realidad trascendente a una realidad trascendental, ¿sí? y lo trascendental de este nuevo orden de realidad, este orden ontológico, está estrictamente ligado a la conciencia, ¿no? Hay un modelo, ¿sí?, de conciencia, ¿sí?, trascendental, que se caracteriza, como lo habíamos visto, esto es simplemente un repaso, la postulación de la conciencia como mediadora, ¿sí?, entre la cosa o el noúmeno, ¿sí?, y algo así como el fenómeno, por decirlo así, lo que emerge, lo que surge de la relación entre la conciencia y el noúmeno, ¿sí? Decía, esta ontología es dualista en la medida que postula, ¿sí?, dos registros, ¿sí?, concurrentes, por decirlo así, el modelo ontológico, donde la conciencia, ¿sí?, sería el mediador, ¿sí?, en algo así como un fenómeno que podemos pensarlo, lo digo a propósito de una realidad representada, o sea, lo que te propongo que este orden de realidad trascendental kantiano, ¿sí?, es una ontología de la representación, ¿sí?, que no puede pensarse esa representación sin, lo digo así, algo así como la experiencia, que sería el encuentro de la conciencia con, digámoslo así, la experiencia sensible del mundo, ¿no? Algo así como que la realidad sería el encuentro de cierta, no sé cómo llamarlo, pero bueno, de la conciencia como cierta dimensión trascendental, justamente ahí va lo trascendental. Antes lo trascendente estaba puesto como la realidad misma, ¿no? Ahora se produce este pasaje donde lo trascendental es la conciencia, y lo que entendemos como realidad, en rigor, es ese encuentro, ¿sí?, entre ciertos atributos de esta conciencia que serían inmanentes a cada individuo, ¿sí?, y lo que sería la experiencia sensible de la realidad, en la cual se va como a acoplar, ¿no?, para dar cuenta, digámoslo así, del mundo. O sea, esta ontología es una ontología que acopla dos dimensiones distintas del mundo, una que tendría, digamos, que tendría que ver con las propiedades de la conciencia, y otra que tendría que ver con
los estímulos, lo digo así, del mundo exterior, ¿sí? Puede ser interior también, pero bueno, una fuente de estímulos que se representa, ¿sí? Bien, bueno. Estamos hasta acá, bueno, en esta estamos. En ese sentido, me da la impresión de que estamos, o sea, esta relación, lo digo así, a la experiencia sensible, ¿sí? Determina, me parece necesariamente, un elemento material, sustancial, requerido para el modelo. Digamos, no en vano, me parece que la ontología que se desprende de este modelo es una ontología sustancialista. Es decir, fíjense que este modelo de nuevo, el dualismo, digamos, de esta ontología sustancialista, tiene sus fuentes justamente en Descartes, ¿no? La res extensa y la res cogitans, ¿no? Hay varios modelos, digamos, que cumplen o se ajustan a este criterio. Esta cuestión del dualismo es muy interesante. Es muy interesante sobre todo porque Lacan dice explícitamente que él quiere romper con este dualismo con la postulación de la sustancia gozante. O sea, extensas, recogidas, fenómeno, bueno, cuerpo y alma, Entre nos, porque hablamos antes, puede ser materia y energía. También digo, energía, hay un dualismo muy presente, digamos, pero justamente fíjense que parten de alguna manera del esquema trascendental kantiano, esa presuposición de que el orden de realidad está determinado por un, digámoslo así, más allá sustancial, más allá de la representación y, digamos, el encuentro de eso con la conciencia. Ese más allá, ¿sí? Me parece que estoy haciendo una lectura seguramente condensada y forzada, pero me parece que no en vano este sistema termina de alguna manera presuponiendo la sustancialidad de la realidad, digamos. ¿Por qué termina, digamos, engendrando como toda una lógica materialista? ¿Se entiende? En ese punto, porque efectivamente hay un más allá de la representación que está funcionando como referencia, que sería la realidad real, la realidad natural, ¿no? Bueno. sí, que hay algo ahí, ¿no? Y hay algo que es conciso. Que corresponde a la sensibilidad, refleja la sensibilidad. Claro. Bueno, el objeto, el Gegenstand, ¿no? Lo que se opone, lo que vos siempre decías, ¿no? Bien. Bueno, justamente, en principio todavía no sabemos si salimos de esto. Quiero decir, esta ontología sustancialista digamos lo mejor. Esta ontología materialista, Hay algo que sí, me parece que, y eso te lo dejo vos, Ricardo, pero me parece que, digamos, esta ontología materialista, un poco en la idea que nosotros habíamos pensado respecto al curso, de tratar de entender qué quiere decir antifilosofía en Lacan y qué quiso decir Alfredo con antiontología, ¿no? Me parece que esta ontología materialista me corresponde y me tomo el atrevimiento de pensarlo de qué se trata, digamos, la oposición filosofía-antifilosofía, se trata de una filosofía del ser. Y me parece que de lo que se trata, ¿sí? Yo voy a dar cuenta del modelo ontológico, que es de lo que se trata, es de pensar una antiontología. Diría así, por usar un término Lacan, de la insustancia. Y
me tomo el evento de pensar una antifilosofía del sujeto. Puede dejar de ser. Bueno, el sujeto. La antiontología es de Lacan y la filosofía de Alfredo. No, antropología de Alfredo Perdón, y antiontología la filosofía de Lacan. Lo que vamos es, se trata de poder pensar, ¿sí? Me da la impresión así, otro modelo, ¿sí? Otro modelo ontológico que dé cuenta de la realidad del mundo, ¿sí? De otra manera. Eso se trataría un poco la idea de que pensar de que de otra manera. Me parece que en lo que venimos súper demorados es justamente en dar cuenta de ese otro modelo. Fíjense que ya en Coiré, ¿no? Hay una pista, ¿no? Cuando habla de objeto como encarnación de la teoría, ¿sí? Ahí ya me parece que rompe un poco la ontología materialista. Digo, no es si el objeto técnico, ¿sí? La verdad material del objeto técnico no está, si quieren, en su estructura material, ¿sí? Sino en la antiontología de la insustancia que lo encarna. Es el ejemplo de acá en el seminario 4 respecto de la represa del Rin. Dice, no me vengan a hablar ahí de que la energía está en las aguas, que fluye naturalmente bajo las aguas. Dice, la energía, para pensar la represa del Rin, está en la fórmula, ¿sí? Que hace equivaler, ¿sí? La fórmula que cuenta las transformaciones posibles de la energía. ¿Sí? No tiene nada que ver con el cacho de cemento que está metido en el río, ni en la naturaleza del agua. Es la letra, las letritas son las... Bueno, la antiontología de la insustancia apunta a eso. Apunta a eso. Lo mismo, en algún sentido, también la antifilosofía del sujeto como hipocoimenon, ¿sí? No se trata de ser, sino se trata de eso que subyace al ser, ¿sí? Un poco tomando los términos como sabías. El núcleo central, ¿sí? De la ontología materialista es justamente la materia. De ahí, fíjense que acá viene el conflicto del Tusser-Lacan. El Tusser despliega toda una filosofía materialista, y me parece que lo indigerible para el tusserianismo es justamente esta ontología, sí que de la fórmula, ¿sí? Lo que realiza mundo, digamos, lo que realiza la represa, ¿sí? No tiene nada que ver con la materialidad sustancial del mundo, sino con algo abstracto, que es ni más ni menos una fórmula que puede dar cuenta de las transformaciones posibles de la energía. A partir de esa fórmula se encarna en un instrumento la teoría. O sea, es en algún sentido esa antiontología de la insustancia, también podríamos decirlo así. Otra manera, para ponerla bien a la materialista, es una antiontología materialista. Y entonces es marxista, el materialismo es marxista, ¿no? Sí, es un post-marxista. Hace el retorno a Marx. Sí. Entonces, materialista, digamos, se trataría, me parece, de dar cuenta de esta. Yo me quedaría tranquilo si durante el curso vamos a transmitir los rudimentos de este nuevo modelo ontológico. Creo que es un nuevo modelo, así como rompe el modelo trascendental de la conciencia cartesiano-kantiano, rompe con el modelo trascendente. Me parece que acá lo que está en juego es otro modelo ontológico, o mejor dicho, esta antología materialista. Bueno, entonces vamos hasta lo que me interesaría trabajar, o sea, ver si encontramos argumentos para pensar este pasaje. Que es, yo creo que el recorrido que hemos hecho en relación a la filosofía, me parece que es el pasaje Kant-Heidegger, ¿no? Que me parece que justamente hay logos de Heidegger, ¿verdad? Entonces, un intento justamente de plantear, ¿sí? la encarnadura del logos, ¿sí? como
como fundamento del orden ontológico, opuesto a una ontología de la representación, ¿no? Donde la dimensión, hay un concepto clave, es la verdad, ¿no? La verdad de la ontología materialista dualista, diría, es esa adecuación, ¿sí?, entre el concepto, ¿sí?, y el noúmeno, digámoslo así, entre, digamos, presupone que algo así como que la verdad sería la coincidencia, ¿sí?, más ajustada entre esos conceptos que se elaboran con categorías que vienen de la conciencia en su relación a lo sensible, y podemos decir que es una verdad, en algún sentido, asintótica, entendida así como de aproximación progresiva a lo real, que sería en definitiva, ¿sí?, eso que está más allá, digo, para pensar en las consecuencias epistemológicas de este modelo, ¿no? Te deja tranquilo esta ontología porque hay algo, ¿sí?, y de lo que se trata en tal caso, digamos, no se duda de eso que hay. Por eso en algún sentido, ¿sí?, justamente es un modelo que presupone, ¿sí?, que habría algo así como un lugar último de la verdad garantizado. ¿Sí? Yo decía recién, como que hay punto algo. ¿Entendés? Hay. Bueno. Hay punto algo, no es que hay solo, hay algo. Bueno. Hay. El hay del uno de Lacan y la del uno es toda esa discusión. ¿Sí? Me parece que se trata de poder pensar qué quiere decir hay con hay del uno. ¿Qué quiere decir hay? En este modelo, el modelo materialista, el hay, de alguna manera, está más allá de la conciencia. Lo que en tal caso se trata es de poder representar eso que hay, ¿sí?, en una representación adecuada, ¿sí?, más o menos adecuada, ¿no? Acá la verdad como adecuación, ¿no? Bueno. Entonces, esto lo dejo. A lo que me interesaría abocarme es a esta diferencia. Así. Entonces, como decíamos así, para poner, voy a hacer más chico porque por un lado acá tenemos lo que podemos pensar el dualismo ontológico como modelo epistemológico, de acá la antiontología monádica, voy a proponerles. Es muy interesante como Leibniz piensa la mónada. Lo metí, pero es muy interesante la mónada leibniziana como antecedente de este problema. Bueno, del lado del dualismo ontológico, nos decíamos, tenemos la representación. Se propongo así dentro de la antiontología monádica o la antiontología materialista, lo que tenemos es significante. Bueno, eso está el nombre. Esto implica un dualismo, esto implica lo que diría así, el orden causal, ¿sí? Pero el dualismo ontológico. O sea, hay algo, ¿sí?, en lo que causa la ontología, digamos, representacional, que liga al menos dos órdenes de determinación diferenciales, como lo hemos ubicado. En relación al modelo, que es el modelo freudiano, obviamente, y ese dualismo del modelo freudiano, ¿sí?, se expresa sucintamente en la oposición afecto
representación. El monismo de Lacan, que propongo, de lo que se trata, ¿sí? Podemos decir así, hay dos dimensiones trascendentales en este dualismo. Uno tiene que ver con la cosa en sí, ¿sí? Que es trascendental en la medida que es a partir de esa experiencia sensible que se, digamos, que ejerce cierto efecto sobre la categoría de la conciencia para dar cuenta de justamente la realidad que está tanto representada, o sea, mientras que el monismo lacaniano de lo que se trata es del lenguaje. O sea, hay una sola dimensión trascendente que es el lenguaje. El orden de verdad, por decirlo así, que engendra el dualismo ontológico, ¿sí? Es un orden de verdad, en definitiva, orgánico, físico, digámoslo así, o sea, apoyado, ¿sí? Por la propia estructura, ¿sí? del modelo, es un orden de verdad que está en relación a ese más allá de la representación y justamente lo que hacemos antes, digamos, da cuenta de esa relación entre la representación y aquello que está en la realidad que es representado. El real, el grupo que opera orgánico, físico, fenoménico. En definitiva es eso, digo, ¿no? El orden de verdad que les propongo pensar respecto de la deontología monádica es una manera cronológica. Es muy interesante dos cosas. Si uno no cae en el invento del poslacanismo, o sea, si no acepta la idea de que Lacan haya dado vuelta, cambiado sus teorías sin avisarnos, lo que Miller llama el último Lacan, si uno no cae en eso, me parece que si no cae en eso, cuenta con un concepto que me parece fundamental para marcar esta diferencia, que les propongo así. El modelo físico, ¿sí? De este dualismo ontológico, me adelanto un poco, pero bueno, que está haciendo el curso Alfredo, me parece que, digamos, esto se sitúa en relación al trabajo que está haciendo Alfredo respecto del concepto de campo, pero diría así, dentro de este dualismo ontológico, ¿sí? Algo así como la evolución del sistema, ¿sí? La lectura que se hace de la realidad se hace en base a lo que sería la trayectoria puntual. O sea, en este modelo se trata de poder seguir, ¿sí? la evolución de un punto determinado, ¿sí? Un punto de realidad, llamémoslo así, determinado, ¿sí? En su trayectoria lineal puntual. En este modelo se trata de campo, un campo de probabilidades, ¿sí? Que le pongo así, un campo significante de la organización existencial en la cual se rompe, ¿sí? El concepto de trayectoria, ¿sí? Y el concepto de punto. Eso implica el tiempo, digamos. Sí. Esto es la dimensión del tiempo. En la trayectoria puntual, ¿sí? Donde lo que es permanece idéntico a sí mismo en el tiempo, ¿sí? Básicamente hay muchas consecuencias, digo, es muy jugoso. Cada una de estas oposiciones me parece que son súper jugosas para dar cuenta de lo que estamos tratando de ubicar, que es el modelo ontológico de la antiontología, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero justamente el campo significante, digámoslo así, ¿sí? Que solo puede ser situable en términos de lenguaje y en términos lógicos, es el que posibilita la realización, la incorporación, ¿sí? Y el tiempo lógico. Pero son distintas relaciones al tiempo. Por eso digo. Sí. De alguna manera, prescinde, ¿sí? De la puntualidad, ¿sí? En el campo cuántico, digamos, las probabilidades de ocurrencia de un determinado hecho puntual, cuando se produce ese salto cuántico, digamos, ¿dónde está la partícula en el campo cuántico? Está en todos lados.
solo podemos advertir cuando aparece, pero esa realización es una realización, no es un punto que ya venía. Es un problema lógico. Es un problema de modelo. El modelo, bueno. Sí, porque el campo, este campo realiza, en este campo se realiza el ente. Acá el ente ya viene dado. Básicamente es esa la cuestión. Con lo cual, la oposición me parece más fuerte de fondo de estos dos modelos. Podemos decir, uno que está basado en el ser y la identidad, ¿sí? Y me da la impresión de que en este modelo, ¿sí?, de lo que se trata es del sujeto, de la falta del ser, ¿sí?, y de un concepto que me parece clave para poner identidad, que es función. De hecho, la identidad es una función, pero es muy interesante cómo en este modelo, digamos, la identidad no se concibe como función, se concibe como algo siendo en sí mismo. ¿Pero qué dijiste que era función? No dije que era función. No. Dije que me parece que hay que oponer a la noción de identidad dentro de este modelo, lo que es idéntico a sí mismo, lo puntual, lo que es, ¿sí? Bajo esta lógica lo que aparece como fundamental es el concepto de función. Y tenemos función y campo. Entonces, este modelo no se desprende de lo que es el programa de Roma, ¿sí? De hecho, ese es el acabamiento del programa de Roma. O sea, la conclusión del programa de Roma es la teontología. Entonces ya funciona más, soy el que soy. Soy lo que soy. No soy el que soy. No, pero sí funciona porque es una frase. Como Dios. Sí, pero es una frase. Es una frase. Como frase. Es una frase. Soy el que soy, sí, es la frase. Lo que pasa es que, bueno, pero si Dios hablara, diría soy el que soy. Es el único que podría ser, Dios sería el único que podría decir lo que es, ¿sí? En algún sentido funciona eso, pero como preferencia, quiero decir, la función me parece que lo que aporta es, digámoslo así, por decirlo de algún modo, que lo que es función, función de palabra en un campo de lenguaje. Función en un campo de la palabra en lenguaje, lo que es función de la palabra en un campo de lenguaje. Por lo cual, eso se puede decir en griego, pero no en hebreo. Así que. Sí. ¿Qué? bueno, Soy el que soy, se puede decir en griego, en hebreo no se puede decir soy el que soy. Soy no existe la palabra soy. En griego, en hebreo. bueno, ustedes hablaban de Bárbara Casán. El diccionario de los intraducibles que está haciendo Bárbara Casán justamente presupone que lo está haciendo, por eso es en distintas lenguas. En español no. Por eso, Si no, ya lo tuviste. por eso es un diccionario de términos filosóficos en distintas lenguas que presupone digamos, que la existencia de determinados conceptos no está desligada de la lengua que lo puede producir. Justamente lo que nos daba Daniel. O sea, hay cosas que se pueden decir en una lengua y no en otra. Fíjense cómo hasta la filosofía, en ese sentido, es debilitaria de la función de la palabra en el campo del lenguaje. ¿Sí? No es lo mismo filosofar en alemán que en castellano o en francés. Sí, no sé si en hebreo. Sí, se ve que se ve. En hebreo no sé si Dios se realiza la ley, eso estoy pensando. Se realiza la ley. Es la ley. Bueno, ¿puedo hablar acá? Sí. No existe el verbo ser. En chino En forma existencial. Vos sabés decir otra vez. Otra vez. Sí, eso te digo. El verbo ser. Igual no existe, o sea, te das cuenta que no existe. O sea, no existe en chino. O sea, porque es otra cosa lo que pasa. Sí. Es otra cosa, es otro mundo. Sí, estoy de No hay, acuerdo. no hay forma. Ese otro mundo es el campo del lenguaje, ¿sí? En tanto, podemos decir, Es otra cosa, no hay nada que traer. en tanto sustrato ontológico, no sé cómo decirlo, el campo del lenguaje, en tanto orden de realización ontológica, determina, sí, pero bueno, vamos a algo más concreto, lo que Lacan postula como la langue, ¿sí? La langue podría ser ese campo del lenguaje que habitamos, en lo cual nos realizamos existencialmente,
¿sí? Que ya en la misma lengua vivimos mundos distintos. ¿Sí? Pero si no necesitamos ni siquiera hablar otra lengua para... ¿sí? No, está bien, pero cuando uno ve de verdad de otro mundo, pues, de verdad, es otro mundo. ¿Sí? Es la misma historia. ¿Cómo entenderlo? Digamos, ahí viene toda la cuestión, digamos, si suponemos que lo trascendental es el lenguaje, ¿sí? Entonces podemos decir así, la materia inherente para poder dar cuenta del lenguaje, en definitiva la vamos a remitir a la sintaxis, la gramática, la semántica y la lógica. ¿Sí? Que es lo que sostiene el lenguaje. Fíjense que vamos ahí, no vamos a la biología. ¿Sí? Me parece que hay que entender Lacan desde esa perspectiva. Y en definitiva, ahí tenemos lingüística, tenemos lógica, y me parece que tenemos conjunto y tenemos matemáticas. O sea, si hay un argumento para pensar por qué es inherente a la enseñanza de Jacques Lacan en la matemática, es justamente porque está planteando una teología materialista, ¿sí? Y es posible, digamos, el abordaje formal, ¿sí? del lenguaje, ¿sí? Como máquina de producir realidad, de realizar realidad. El producir ya tiene su dejo marxista, en el sentido de que hay una base material que se produce y se transforma, ¿no? Digo, se rompe con eso también, no hay una infraestructura y una superestructura, no hay una materia prima que se produce, la realidad se realiza. Eso también es otra diferencia con la Althusser. Es fuerte, pero es una diferencia fuerte, me parece, porque no pasó con el althuserianismo, ¿no? Porque ahí también tenés un dualismo, materia prima, producción, ¿sí? Entonces, o sea, el orden, digamos, sería no la realidad como producción, sino la realidad como realización. Esa diferencia fuerte de la que estamos hablando. ¿No la realidad como producción? No, estabas hablando, ahora Estaba vamos a ver. hablando del verbo ser en China. José Mauricio, no puedes dejar de hablar. Es así. Dando cuenta de quién escribió que en China no existe el verbo. Bueno, sigan con China. Alguien después te dirá algo sobre China. No, pero no quede en hijo. Realización, no producción, realización. Estaba poniendo la... Producciones. Me parece que el modelo marxista es un modelo dualista, en tanto presupone que hay una producción que se hace una materia prima, y esto rompe, digamos, con ese modelo, en realidad lo que es una realización de la realidad. Que está dado por ese orden del lenguaje del cual se puede dar cuenta en términos lógicos. Bueno, entonces vamos. Hay una manera de entrarle a esta. La primera dificultad para poder pensar los dos modelos. Tendría que ser así. Si la realidad no es algo que está dado, ¿sí? Que la representación representa, ¿sí? Bueno, también tenemos de alguna manera resuelto el problema de la causa, digamos, porque habría una realidad material, ¿sí? Y lo que el funcionamiento del lenguaje sería poder representarla. Entonces, la realidad del mundo, de alguna manera, es una imagen naturalista del humano, donde lo que mueve al humano es, por decirlo así, dar cuenta de ese mundo exterior del cual quiere representar, ¿sí? Ese modelo, de alguna manera, presupone una causa material del, no sé cómo llamarlo, pero del sistema ontológico, digamos. Hay una realidad material que está ahí afuera y podemos decir así, hablamos porque intentamos dar cuenta de la realidad y de nosotros mismos en tanto a esa realidad, ¿sí? Pero como algo ya dado, ¿sí? El pasaje que me parece que estoy abordando de distintas facetas, digamos, de distintos lados, estoy avanzando sobre la diferencia de los modelos. Me parece que en el modelo antiontológico de lo que se trata es que la verdad opera como causa. O sea, si la realización del mundo era la adecuación, ¿sí?, a su materialidad dentro del modelo ontológico, digamos así, tradicional, en la antiontología de lo que se trata es que eso que va a realizar mundo, ¿sí?, es cierta relación a la verdad. ¿Sí? Lo digo así.
Porque fíjense que lo que Lacan propone es que el psicoanálisis lo que va justamente a aportar es, digamos, va a recuperar, ¿sí?, la dimensión de la verdad como causa. Dimensión de verdad como causa que estaba perdido en el modelo kantiano newtoniano en la medida que la verdad, ¿sí?, quedaba forcluida, dice Lacan en su versión del sujeto, queda forcluida porque, podríamos decir, la verdad bajo este modelo es la plena adecuación de la representación y la cosa, imposible por estructura, en la medida que siempre va a haber un más allá de la experiencia sensible que no es plenamente asimilable por la categoría de la conciencia, ¿sí? Con lo cual, de alguna manera, la forclusión de la verdad inherente a este modelo, ¿sí?, no se trata de verdad, se trata de adecuación, ¿sí?, ¿sí?, no te das cuenta de esto, pero es traída por Lacan para este otro modelo, pensando en la verdad como causa. Vamos a ver de qué se trata esa verdad, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que empezar a entrar a ese modelo. ¿Cómo funciona el orden de verdad? Entonces, decíamos así. Hay categorías de la conciencia que, sumado a la experiencia, ¿sí?, da cuenta, digamos así, este modelo de la realidad. ¿Sí? Este sería este modelo. Bueno, vamos a freguer. Vamos a freguer. Me parece que Frege dice que nos va a permitir pensar otro modelo. Hay en nuestra realidad un tipo de entes, un tipo de ente llamado número, muy particular. Con hay quiero decir, está, que sí, que es ubicable, que es operable, ¿sí? El número hay que entenderlo como un conjunto con determinadas propiedades, justamente es el ordinal, ¿sí?, que tiene determinados objetos, que son los números, y respecto de ese conjunto, ¿sí?, hay un enorme y riquísimo orden de propiedades llamado aritmética, que es, digamos, una de las patas de la matemática. La otra es el álgebra. La tiene que ver más con la letra, ¿sí?, con el uso de la letra, ¿sí?, para dar cuenta, ¿sí?, de la estructura de la realidad, digámoslo así, que suena un poco forzado. Y el número, digamos, cuando estamos hablando de número, lo que estamos hablando es de determinados, de entes, ¿sí?, que existen en el mundo, desde que el mundo es mundo, y, digamos, de la modernidad en adelante se ha podido dar cuenta de cómo funciona ese conjunto, insisto, con un montón de leyes intrínsecas muy interesantes y además, de alguna manera, muy presentes. Ahí tenemos Galileo, muy presentes en la naturaleza. A partir del comportamiento de los números, ¿sí?, parecería que la apuesta galileana, la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, ¿sí?, implica, es también el gesto de Descartes, cuando de alguna manera algebriza la geometría, hay ¿sí?, cierta relación entre el número y la realidad, ¿sí?, extremadamente potente, ¿sí? Pero lo que voy es a esta idea, quizás difícil de aprender, pero le diría así, ¿no? El número es del orden de, digámoslo así, la energía cinética,
¿sí? La energía cinética es la energía que tiene, digamos, que acumula un cuerpo en la medida, por ejemplo, que yo lo levanto. Este cuerpo, hay un esfuerzo que yo hago con mis músculos, invertirse en energía que se traslada en la medida que lo levanto, ¿sí? a cierta energía que es posible deducir respecto de la diferencia de potencial que hay en términos de altura de este objeto y la altura que yo lo levanté. Esto tiene cierta energía. ¿Cómo lo verifico? Ahí, ¿no? Eso cayó. ¿Sí? Ese movimiento, ¿sí? Bueno, es la pérdida de energía cinética, ¿sí? que acumuló cuando yo lo levanté. Nosotros podemos decir que esa energía está. ¿Sí? Está, pues se verifica, ¿sí? Empíricamente está. Ahora, ¿dónde está? ¿Sí? Ahí estamos hablando de ese orden de realidad, ¿sí? Que de alguna manera no se correlaciona con ninguna sustancia, pero podemos decir en física, se supone que las leyes de la termodinámica dan cuenta de las transformaciones de toda energía, con lo cual eso en algún sentido fuerte para los físicos existe. ¿Sí? Nadie dudaría de que no hay energía cinética, energía potencial o energía calórica. ¿Sí? ¿Dónde está eso? ¿Sí? En el fondo, siguiendo a Feynman, ¿sí? Está en los sistemas de ecuaciones de la termodinámica de transformación de energía. Eso es algo abstracto lo que da cuenta de eso. Pero podemos decir, no cabe duda de que hay energía potencial. En este caso, verificada empíricamente. Lo que le propongo es que el número tiene algo parecido como análogo a lo que llamamos energía potencial. Quiero decir, está, ¿sí? No está en ningún lado, ¿sí? Objetivamente. Pero no está en el lenguaje. Por supuesto que está en el lenguaje. El número. Bueno, te estás adelantando a la hipótesis freudiana, pero a lo que vamos es, mucho antes de eso, ¿sí? ¿Dónde está el número? Está. La pregunta es ¿dónde está el número? ¿Sí? Las leyes de la termodinámica que dan cuenta de las transformaciones de energía, ¿sí? Podríamos decir así, ¿dónde está la energía? Está en la naturaleza, son leyes de la naturaleza, ¿sí? Son leyes físicas, ¿sí? Está en la estructura física del mundo, ¿sí? Esa energía está en la estructura física del mundo, ¿sí? Se ubica ahí, en esas leyes universales de la transformación de la energía. Lo que digo es, son leyes universales válidas para todos los casos en este mundo, ¿sí? No depende de la comprobación, o sea, yo sé, ¿sí? De la energía potencial acumulada más allá de que suba la tapita y la tire, eso está, ¿sí? En algún sentido es lo que se dice, vamos a ubicar una diferencia que es importante, ¿sí? Es una verdad analítica, o sea, hay leyes universales que dan cuenta de eso, más allá de que yo haga el experimento. De hecho, tal es así que puedo hacer un montón de experimentos a partir de esa verdad, no es que tengo que ir a verificarla. Entonces, una diferencia interesante es lo que sería una verdad analítica y una verdad sintética. ¿Sí? La verdad analítica, por decirlo así, es una ley de la naturaleza misma. Vamos a un ejemplo muy simple. Los solteros no son casados. ¿Sí? Esa es una verdad analítica. ¿Sí? Es decir, no es necesario ir a buscar casados para preguntarles si son solteros para dar cuenta de esa verdad. Está en el enunciado mismo. ¿Sí? Esta diferencia analítico-sintético la tenemos que tener muy clara porque está en la clave de, podemos decir así, el fundamento del número. En cambio, ahora vamos a eso, y una verdad sintética podría ser, no sé, Julio César cruzó el Rubicón. ¿Sí? Es la diferencia entre verdad de hecho y verdad de razón, que toma Leibniz, ¿no? La verdad de hecho, ¿sí? César cruzó el Rubicón, es verdad solo si, ¿sí? La persona llamada Julio César cruzó el Rubicón. O sea, no es una verdad analítica que en algún sentido ya está dada en el enunciado mismo. ¿Sí? Lo que va a decir que el mismo ya está en el sujeto, ¿sí? Ya está el predicado. ¿Sí? El sujeto de los solteros, ¿no? Yo predico que los solteros no son casados, pero ya en solteros están no son casados, con lo cual es analítica porque no tengo que ir no requiere ninguna verificación empírica y en ese sentido también radica su potencia, porque son leyes universales, pero sí, volviendo a la ley de la energía cinética, ¿sí?
Es una ley que opera en todos los mundos posibles, ¿sí? Más allá de cualquier verificación empírica, es una ley natural. Que da cuenta de eso que llamamos, de ese ente que llamamos la energía cinética, ¿sí? La energía potencial. No importa. Las burradas físicas no. Claro, lo que pasa es que si vos te vas al espacio, ya la energía potencial, o sea, te alejas de la Tierra, ya la energía potencial no ocurre. ¿Entendés? Porque la energía potencial es una expresión de la energía gravitacional, de la fuerza gravitacional. No me interesa tanto la precisión del concepto si es potencial gravitacional, sino energía gravitacional. Eso es algo que podemos decir existe, ¿sí? ¿Dónde existe? Bueno, en las ecuaciones que dan cuenta de la energía gravitacional, más allá de los experimentos que puedan hacerse para demostrarlo, ¿sí? Que efectivamente, cuando se realizan, aparece, pero podemos decir, en la misma verdad analítica, ¿sí? Está el fundamento de eso, a diferencia de la verdad de hecho, ¿sí? Que requiere algo así de los hechos, para decir si es verdad o no. Las verdades analíticas son en algún sentido universales y generales. Siempre vimos con Kant, que la naturaleza es el conjunto de esqueletos. Sí. En la física colonial. Sí. Pero vamos, ¿en qué sentido? Es lo mismo y pero vamos a esto. ¿En qué sentido en Kant opera esto? Y vamos a hablar ni más ni menos que el número. O sea, Kant tiene un modelo del número, ¿sí? Que responde a su esquema dualista, ¿sí? Y dice algo así como que el número para Kant, o sea, la realidad del número para Kant, ¿sí? Está dado en lo que Ricardo explicaba la vez pasada como juicios sintéticos a priori. Fíjense qué interesante esta idea que tiene que ver con las categorías. Porque habíamos dicho que un juicio analítico, los solteros son casados, a diferencia de un juicio sintético, en el juicio analítico no era necesario ninguna verificación empírica, ¿sí? Con lo cual, en algún sentido, no hay una verdad analítica a posteriori, la verdad analítica siempre es a priori. Sin embargo, lo que postula Kant con los juicios sintéticos, ¿sí? Efectivamente, es el juicio sintético a priori, ¿sí? Me parece, corregime vos, Ricardo, sería algo así como el marco posible a partir del cual la experiencia, tanto la experiencia sensible, va a acoplar y va a dar, de alguna manera va a realizar, ¿sí? En ese encuentro, en este caso, la realidad del número. Cuando digo número, digo aritmética. ¿Sí? Entiendan que, digamos, matemáticamente, el concepto de número viene ligado al concepto de propiedades que tiene ese conjunto infinito llamado números naturales, que tiene que ver con la adición, la sustracción, tiene que ver con propiedades transitivas, conmutativas, tiene que ver con los números primos, los pares, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Que se termina de formalizar los puntos de vista con Cantor, con el teoría del infinito, porque era un conjunto que no se podía operar matemáticamente hasta que no se tuviera, ¿sí? La posibilidad de operar con el infinito. Cantor es el que tenía que dar la vuelta para realizar la linealidad. Entonces, digamos, el número para Kant, ¿sí? Es, ¿sí? La correspondencia, no sé cómo decirlo, ¿sí? Entre algo que sería la categoría, ¿no? Ricardo la especificaba la vez pasada, la categoría de cantidad, ¿sí? ¿Sí? La cantidad, ¿sí? Como un juicio sintético a priori. ¿Qué quiere decir? Ahí venían ¿no? Intuiciones sin concepto, son vacías, digamos, esto en sí mismo, ¿sí? No da número, sino es pasando por la experiencia. Entonces el orden de realidad del número, ¿sí? Vendría a ser la consecuencia del acoplamiento, ¿sí? De un juicio sintético a priori, ¿sí? Pasado, ¿sí? Por una experiencia donde se despliega, digamos, en la experiencia algo así como ese a posteriori donde se realiza el juicio sintético. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Quiero decir, en el modelo kantiano, el número, ¿sí? Es la consecuencia de la categoría, de la cantidad, que es una categoría, ¿cómo era la frase?
conceptos sin intuición son vacíos, digamos. Sería un concepto vacío, o sea, que no dice nada, que solo aparecería el número aritmético a partir del pasaje, de alguna manera, de la articulación de estos juicios sintéticos a priori y la conciencia respecto a la cantidad, con la experiencia, ¿sí? A partir de la cual ahí el número sería la consecuencia de eso. Esa es la teoría del número en Kant. Son sintéticos a posteriori. Son sintéticos a posteriori, pero porque hay en la conciencia los juicios sintéticos a priori que de alguna manera son el marco en el cual, así como el cuenco en el cual se va a vertir después la realidad, y de eso que se vierte en ese cuenco va a salir el número como lo que está dentro del cuenco, por tomar un poco a Heidegger como metáfora, ¿no? Lo que se llena, lo que se vierte ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense, digo, para caracterizar este modelo de número, fíjense cómo es el número, ¿sí? La realidad del número, diciendo así, no está desligada de la realidad de la experiencia. ¿Sí? O sea, cabalmente no hay número, ¿sí? Sin una experiencia en la conciencia. O sea, el hecho número, el ente número, ¿sí? No está antes, ¿sí? De cierta relación de la conciencia con la experiencia sensible, solo a partir de la cual podemos postular que existe el número, porque hay una conciencia en el mundo, ¿sí? Una conciencia que tiene, por decirlo así, cierta predisposición, que son los juicios sintéticos a priori, ¿sí? Lo interesante de estos juicios sintéticos a priori es que serían como el marco conciencial posible para que después, en la realidad, Condición de posibilidad. esa condición de posibilidad para que después hacerlo. Pero no perdamos de vista, ¿sí? Que no es sin apelar, ¿sí? Es en el encuentro de ese tipo de juicios sintéticos a priori de la cantidad que tiene que ver con el uno, Sí, sí. lo presenta un poco Pluralidad. eso, ¿sí? Con la experiencia sensible. Entonces, el orden de realidad del número no deja de tener referencia, ¿sí? Con ese afuera, ese mundo exterior. Sin eso no hay número. ¿Eso para quién? Para acá. Eso para acá. Para acá y para toda la tradición, digamos, todo el pensamiento filosófico del número, porque el número es un nicho muy raro para los matemáticos. Es decir, básicamente es una de las grandes patas de la matemática y Frege dice así, nadie se preguntó, digamos, ¿dónde está el número? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde está? Dice, el esquema kantiano está en la conciencia y en la realidad, en ese encuentro. ¿Platón? Bueno, Frege en ese sentido es platónico, ahora vamos. No, para Platón no. Está la idea. O sea, nada contra nada. A lo que voy es, fíjense que otra comparación interesante es las leyes de la geometría, ¿no? Bueno, ¿qué son los objetos de la geometría? Son, ¿sí? Entes, ¿existen? Sí, existen. Sí, sabemos lo que es un triángulo, sabemos lo que es un rectángulo, podemos hacer operaciones con ellos, sirven de modelo, ¿sí? Para pensar cuestiones fundamentales de nuestra realidad espacial, y desde Euclides en adelante lo que hay son los axiomas de la geometría, ¿sí? Que podemos decir así, ahí tenemos la verdad de la geometría en tanto verdad analítica. O sea, la geometría es verdad analítica en la medida que puede deducirse de axiomas que la fundan. ¿Sí? La cuestión interesante es que cambiando el quinto postulado de Euclides tenés distintas geometrías. Pero quiero decir, la realidad de la geometría en ese punto es meramente analítica porque no es que quiera buscar el triángulo de la realidad. Está dado por las leyes de composición, ¿sí? Que la misma verdad analítica de la geometría provee. ¿Sí? Por decirlo así, en algún sentido no necesita la experiencia. ¿Sí? Son, en el caso, juicios analíticos a priori. Bueno, de eso se trata la diferencia Kant-Frege.
¿sí? Lo que Frege va a proponer es que el número es un juicio analítico a priori. O sea que el orden de realidad del número, ¿sí?, no tiene en absoluto nada que ver con la relación a la experiencia sensible, sino, por decirlo así, hay número. Hay un número previo, hay número, y hay no en una dimensión sintética, en el sentido de que hay número en tanto que hay la capacidad, digámoslo así, de pensarlo, sino que hay número previo al pensar. ¿Sí? Juicio analítico, digamos, lo incómodo que propone Frege, ¿sí?, es que ese objeto llamado número, ¿sí?, de alguna manera está, ¿sí?, en la realidad, ¿sí?, más allá de cualquier capacidad de conciencia individual en su encuentro con la sensibilidad. Está como está la energía cinética, las leyes de la gravitación, las leyes universales. O sea, que ese ente, ¿sí?, ¿sí?, está en el mundo, ¿sí?, se despliega en el mundo, se ubica en el mundo, pero no como consecuencia de una conciencia con juicios sintéticos que interactúa con la sensibilidad, sino que hay que presuponerlo, ¿sí?, como estando y existiendo, ¿sí?, en algún sentido, en ese sentido, es, ¿no? Retomo lo que decía Ricardo la vez pasada, decía, esto en algún sentido es preontológico. ¿Sí? ¿Sí? Y me da la impresión de que el número así planteado, ¿sí?, no es preontológico, es una ontología a priori. Es un ente a priori, ¿sí?, un ente que está en el mundo más allá, ¿sí?, de la capacidad de la conciencia de concebirlo en su relación con la experiencia. Este es un salto fuertísimo que da Frege, y a mí me parece que nos puede servir muy bien, nos va a servir muy bien el modelo, por eso lo vamos a mostrar acá, con esto. Me parece que este es el modelo que nosotros vamos a usar, y lo que trabaja Recanati de Port Royal, ¿sí?, como por hacerlo así, ¿no?, cómo captar, ¿sí?, este otro orden, este orden antiontológico. Fíjense que la antiontología viene bien con esto, porque es algo que es más allá de cualquier relación con la realidad sensorial, ¿sí? Ahí va un poco el atajo que tiró Ricardo, ¿no? Que, no sé, hay número con el concepto. Ahora vamos a ver cómo mi intención es poder desplegar cómo lo piensa Frege. Entonces Frege lo que va a hacer es, en fundamento de la aritmética, hay dos, este es de camino que es de divulgación y otro que son las tesis. El de divulgación es buenísimo, después te voy contando. ¿Y otro cuál es ese otro? No, este es como el que él cuenta lo que demostró. Después está, digamos, los teoremas. Frege, para poder escribir el fundamento lógico del número, se toma un pequeño trabajito de ni más ni menos que es el primero que formaliza la lógica. O sea, recién a partir de Frege contamos con herramientas formales, ¿sí?, para poder pensar o concebir la lógica, si quieren, del lado de la matemática, de Aristóteles hasta Frege, 20 siglos, la lógica fue más o menos igual, y Frege lo que se propone y logra con los Griff Sheets, la conceptografía, justamente es el primero que formaliza la lógica. Toda la lógica formal empieza en lo que sería el trabajo previo de Frege para dar cuenta del número. O sea, él necesita operar con la lógica. Fundamento lógico del número. De la pista. ¿Sí? La pista para ir, no digo que esté claro, pero la pista para dónde vamos. Tiene que ver con esto. Entonces, hay número. Para Kant, el hay número, ¿sí?, es el encuentro de una conciencia con juicios sintéticos a priori de
digamos, dimensión de la cantidad con una experiencia sensible. Hay un número para Frege, ¿sí? No tiene nada que ver con la experiencia sensible. De hecho, él empieza muy simple, no sé, pero el número está en la naturaleza. Vos tenés 3 árboles, se desprende el número 3 de ahí. No recorre nada, yo estuve al mil. Es una pregunta por toda la filosofía y también por Leibniz, ¿cómo se entiende el número? ¿Sí? En el fondo, digamos, dentro de esto lo destaca Lacan todo el tiempo que habla de Frege, digamos, lo fundamental, la ruptura fundamental, es que el orden de existencia del número no es empírico. ¿Sí? O sea, lo que va a decir Frege es, no es necesario. Era necesario si el juicio era sintético a priori, entonces necesitaba la experiencia para dar cuenta de la realidad. Dice la realidad del número, ¿sí? La realidad del número, ¿sí? Es analítica, o sea, es una verdad universal. ¿Sí? El número es como las leyes de la geometría, como las leyes de la termodinámica, ¿sí? Funciona sostenido en leyes, ¿sí? Que de alguna manera se deducen analíticamente sin necesidad de experiencia, quiero decir, volviendo a los solteros no son casados, ¿sí? El fundamento del número no requiere, ¿sí? Está en sí mismo, por decirlo así, y no requiere de ningún pasaje por la experiencia. Eso es básicamente a lo que él ataca. La idea de que por supuesto, de los empiristas, por empezar, pero toda la filosofía, cómo pensar el número de otra manera que no sea a partir de una realidad empírica. No sé cuánto menos. Una de las preguntas que dice, ¿no? Él toma la geometría y dice, ¿no? ¿Cómo la geometría, los axiomas geométricos son independientes entre sí y de las leyes lógicas primitivas? Entonces, perdón. Las verdades aritméticas rigen el dominio de lo numerable. Este lo abarca todo, pues no solo le pertenece lo real, no solo lo intuible, sino también todo lo pensable. ¿Se está ubicando ahí lo numerable en relación a lo pensable? No deberían, me viene en la pista, la genialidad de Frege, no deberían estar pues las leyes de los números en íntima conexión con las del pensamiento. Esa es la pista fregiana. Ese pasaje que no es menor para la antiontología que estamos proponiendo, y que en orden de realidad, ¿viste que cuando Lacan dice el número se toca lo real? Está apuntando a esto, a ninguna realidad empírica, ¿sí? Cuando Lacan está hablando ahí de lo real, está hablando, ya veremos por qué, de lo imposible lógico, y cuando habla de tocar, en realidad dice saisir, que siempre mirando lo trabajo como tocar, pero saisir, ¿sí? Sería captar, agarrar, dar cuenta, digo, tiene una dimensión táctil en el sentido de tocar, pero también debe ser captar, ¿no? Donde se capta, donde se agarra el número, pero no como tocar, donde se lo capta. Obviamente la relación de tocar lo real del número, digamos, favorece la imagen materialista de la cosa, pero Lacan todo el tiempo usa donde se capta, donde se agarra, donde se aprende, ¿sí? El número. No es igual sentir y sentido. No, pero yo digo saisir, eso es sense. Entonces, agarrar, aprender, tomar, asir, exactamente. ¿Sí? Que en general se traduce como tocar el Lacan. Que vale como traducción, pero digo, cuando Lacan habla de que el número toca lo real, ¿sí? ¿Sí? Lo que está dando cuenta es que, digamos, está en algún sentido más allá de cualquier experiencia, y sin embargo, ¿sí? es un ente real.
como la ley de digamos, las leyes gravitatorias, o todas las leyes universales y generales. Entonces hay algo interesante para aprender. Entonces, ya tenemos un número, de a poco, un número concebido por fuera de cualquier experiencia. ¿Sí? Algo que es más allá de la experiencia de la conciencia. ¿Se entiende? Digo, por el físico analítico, a priori, es más allá de la experiencia que haga esa conciencia. ¿Sí? Está. ¿Sí? Dice, las verdades de la aritmética, voy a ver el programa freudiano. Las verdades de la aritmética serían entonces alas de la lógica, o sea, la aritmética y la lógica, abrir analogía, ¿sí? ¿Sí? Lo que los teoremas son a los axiomas de la geometría. Se acuerdan que decíamos que la estructura axiomática de la geometría fundada por Euclides, ¿sí?, permite la derivación de todos los teoremas que dan cuenta de todos los objetos geométricos en la geometría euclidiana y en la geometría no euclidiana. O sea, podemos decir, el objeto geométrico existe más allá de la realidad, en tanto está analíticamente como verdad, ¿sí?, en la composición de los axiomas de las leyes de los axiomas de la geometría. ¿Sí? Eso, para entender Euclides, esa es la clave para entender Euclides. No es que hay una geometría, ¿sí?, que los axiomas de Euclides vino a representar. ¿Sí? Los axiomas de Euclides dan cuenta, si quieren, de las bases axiomáticas posibles de... ¿Sí? Y acá viene, cuando hablamos de teoremas, los primordialistas son proposiciones, estamos hablando de lenguaje. ¿Sí? Los postulados básicos de la geometría permiten, ¿sí?, discursear, digamos así, que eso sea teoremas, toda la geometría, ¿sí?, más allá de cualquier experiencia. Por eso las verdades de la geometría son verdades analíticas. ¿Sí? No es necesario buscar triángulos en la naturaleza para dar cuenta de todas las propiedades del triángulo. Está en la derivación de los axiomas de la geometría euclidiana, ¿sí?, los entes del mundo, que uno dice existen, sí existen, en términos sí existe, como existe la ley de la gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son verdades analíticas. La aritmética es la lógica común. Los axiomas lo que va a proponer, exactamente, lo que va a proponer, ya lo borramos, la idea es que nosotros tenemos los axiomas de la geometría, en fin son 5. Con esos 5 axiomas, que serían algo así como lo único que vos postulás en el inicio, ¿sí?, todas las proposiciones que vos construyas a partir de esos axiomas te dan todos los entes geométricos. Hay entes geométricos, o sea, hay una ontología de la geometría, sí, está dada, esa es la formalización de la geometría, que son Felix Klein, si no hay menos, es la botella Klein, ¿sí?, que propone la formalización, ¿sí?, digamos, de pensar la geometría, ¿sí?, como sistemas axiomáticos. ¿No? Las distintas geometrías, ¿sí?, son variaciones de los axiomas que, ¿sí?, en la producción de teoremas dan cuenta de esos entes llamados geométricos. ¿Sí? Esos entes, por decirlo así, están contenidos, ¿sí?, en la derivación, o sea, se realizan, por decirlo así, en la derivación teoremática de esos axiomas. ¿Sí? Este es el modelo que toma, o sea, fíjense que el triángulo, ¿sí?, no es producto de ninguna interacción, podemos decir así, de un juicio sintético a priori de la conciencia con la realidad. Está dada la realidad misma como verdad analítica, en tanto consecuencia lógica, ¿sí? Hace la realidad, ¿no? Es realidad. Digo, hace el mundo. La geometría hace el mundo. No hay mundo sin. Porque uno ve. No, pero no es una base material. No estoy dando el mundo, estoy dando la geometría misma. Está bien. Estoy hablando del triángulo. ¿Qué es un triángulo? Entonces tampoco realidad. Me parece que bueno, organiza lo el orden de la realidad del triángulo, por decirlo así, como cualquier figura geométrica, está en la composición teoremática de los axiomas que la sostienen. Más allá, ¿sí?, de cualquier realidad empírica, cualquier encuentro con la sensibilidad.
Ahí tenés lo platónico. Ahí tenés Sí, el sí. fundamento platónico de esta postura. ¿Sí? Platón decía eso. No buscaba nada en la experiencia. Bueno, hay la idea, la forma, ¿no? La forma. Bueno, lo que va a proponer Frege respecto al número, ¿sí? Es que, porque hay lógica, hay aritmética. Este es el gran paso fregiano. O sea, el número no es ningún ente de la realidad fenoménica, ¿no? Empírica. Entonces, miren qué interesante, porque esto hace lo que es una verdad analítica. Decimos, la verdad analítica da cuenta de su ontología, se ontologiza, ¿sí? Decíamos, la verdad analítica está contenida en el sujeto. Los solteros no son casados, ¿sí? Ya está todo contenido, digamos, es algo que si bien no lo puede explicar como frase, ya en la condición de soltero, porque es una verdad analítica, no es necesario verificarlo, implica no estar casado, por lo cual, por eso así, se da todo a la vez, ¿sí? En esa formulación, ¿sí? Se da la diferencia y se da también la imposibilidad lógica de que uno no es el otro, más allá de que no tengo que ir a ver ningún casado para preguntarle si es soltero, para saber que no es soltero, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces miren cómo lo dice. Cada una de ellas, me refiero a tanto la geometría como la aritmética, y cada una de ellas contendría, tienen que entenderla, es una metáfora, concentrado en su interior todo un encadenamiento deductivo para usos futuros, y su utilidad consistiría en que ya no hubiera que hacer las deducciones por separado, sino que se podría expresar de golpe el resultado de toda la cadena. Esto es lo que quiere decir acá Frege, es que en rigor, en los axiomas de la geometría están incluidas todas las posibilidades de realización existencial de la geometría, pero lo que dice concentrada es que están dadas a la vez. Esto es muy importante, ¿sí? Así. La consecuencia lógica de esos axiomas engendra, ¿sí? Digamos, en su articulación, en su composición en forma de teorema, ¿sí? Toda la geometría, ¿sí? Pero en algún sentido uno dice, bueno, tenés que desplegar todos los teoremas para dar cuenta, digamos, de cada una de las geometrías, ¿sí? Pero lo que dice también es, justamente viene la dimensión de la verdad analítica, en rigor eso ya está todo acá, ¿sí? Es interesante esto porque dice, lo dice así, se podría expresar de golpe el resultado de toda la cadena, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya acá hay algo acá, ¿sí? Como condición de posibilidad, ¿sí? Que da cuenta plena y absolutamente de todo el orden de realidad que engendra su composición. Pero a lo que hoy, que algo de eso tiene que ver con lo analítico, no es que hay que ir demostrándolo, ¿sí? Como si fuera una verdad sintética, en el sentido de que habría que ir a hacer una experiencia empírica para dar cuenta de su orden de realidad. Sino el orden de realidad de la geometría ya está contenida, ¿sí? Lo digo así, las posibilidades expresivas, lo digo así, ¿sí? Las posibilidades proposicionales que brindan esos axiomas. ¿Sí? Esto me parece muy importante porque me parece que podríamos decir así, y voy un poco ya forzando el porqué la antiontología de Lacan, ¿no? Que la antiontología de Lacan, ¿sí? Así como tal intento hacer la analogía, ¿sí?
el orden de realidad en el que nos movemos es un orden de realidad que está contenido en las posibilidades de la estructura lógica en la que se desenvuelve, digamos así, las funciones de las palabras posibles de engendrar en ese campo. Este es el pasaje fundamental. Lo repito para que se entienda, ¿sí? El orden de realidad en el que nos movemos, ¿sí? Si asumimos que es un orden de realidad lenguajero, discursivo, etcétera, 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 ¿sí? Es el despliegue de las posibilidades, de las consecuencias lógicas, ¿sí? De los axiomas, digámoslo así, sobre los cuales nos sostenemos, que no tienen nada que ver con la experiencia. ¿Sí? Los significantes. Cuando Lacan dice, no es metáfora, es estructura, la topología no la uso como metáfora, o sea, no es una representación de algo, es la estructura misma, ¿sí? La que se expresa ahí está aludiendo a lo mismo. Sí. Las estructuras están en la calle, decía el monje francés, ¿no? ¿Dónde están las estructuras? En la calle. Esto a nivel teórico me parece que es fundamental. La idea de no presuponer que hay una realidad prediscursiva y que todo el orden de realidad, si que se despliega en un análisis, ¿sí? En el fondo podría ser, ¿sí? La consecuencia lógica que se da toda la vez, ¿sí? De ciertos axiomas, ¿sí? De los que se parte, que están produciendo todo el tiempo proposiciones. ¿Sí? Forma parte de la estructura formal, digamos, que ordena el decir, el orden de la realidad que engendra. Si se entendió esto, ya está, tenemos el curso acá. Esa es la teología. Esa es la teología. ¿Sí? La teología es que no hay una realidad real representada, sino que el orden de la realidad que nos movemos hoy en la discusión el otro día por Facebook, de eso que decía, porque uno trabaja acá con la metodología, ¿sí? Y en la discusión yo decía, entonces es muy interesante para pensar en la cuestión del cuerpo, que nada de esto, ¿sí? ¿En qué cuerpo hay tanto estímulo? ¿Sí? Que puede ser la pregunta que ustedes me dan ahora. Bueno, en el cuerpo, y lo que se siente, ¿sí? Lo que se siente es significante, decía yo, ¿sí? Y está articulado como significante en una estructura significante, ¿no? Ejemplo, el parto uno calcularía que inerva, no digo que no haya dolor, lo que digo es, si vos te sacaste la lotería recién, quedaste aquí en 6 o 360 millones de pesos, se te va a dolor al toque. Lo que digo es, un ejemplo más simple, el parto uno diría afecta las mismas inervaciones nerviosas de todas las mujeres que pasan por eso, se llama lo que no. La técnica del cuerpo de Marcelo, no creo que es sensible, me parece que está subsumida la experiencia sensible, ¿sí? Al orden significante. Por eso insisto con el demonismo. Y es lo que dice la naturaleza, está perdida, la naturaleza natural. El cuerpo, como callo de carne, para nosotros está perdido. Me parece que en Encor lo que dice, sí, lo que dice Encor de esta forma, no en el de Villar, lo que dice es que el cuerpo es una ancor, es una incorporación de la estructura significante en relación a lo sensible. De ahí su sans, yo lo sentido, ¿no? La idea esto de ser y sentir, del sentir y sentido como homófonos en francés. Digamos, la mónada lacaniana sería justamente, no es que Lacan agrega una tercera sustancia, una sustancia gozante. Me parece que con sustancia gozante Lacan unifica el campo. ¿Sí? Dice, el campo significante, ¿sí? Realiza entes, realiza pensamiento y realiza sensaciones. No, pero además el caso de ella, porque depende porque lo robaron. Le robaron la cartilla, ¿no? Bueno, ¿qué descubre Freud? Ese cuerpo. ¿Qué descubre Freud? Por ahí acá. Es justamente, ¿qué descubre Freud? Que la parálisis histérica no es atómica. Dice eso. El cuerpo está en una sintaxis, ¿sí? Que proviene, ¿sí? De algo que no es la naturaleza misma del dolor. No digo que no duele, lo que digo es que eso lo sabemos en la clínica, como un dolor de repente puede transformarse en el centro del mundo, ¿sí? Y como de repente ese mismo dolor, ¿sí?
digamos así, cambiando la configuración axiomática o cambiando lo imposible, provocativo, tiene otro sentido, o sea, duele menos. Bueno, hay un ejemplo que da McLuhan muy claro, que es el órgano amputado. O sea, alguien se le amputa un pedazo de Un neurofantasma. el dolor efectivo, digamos. Te sigue doliendo la pata y no tenés. O le guardan un brazo y te duele, no sé, la mano, ¿viste? Sí, no es lo que te quedó, sino lo que te cortaron. No, pero duele el pie, que ya no tenés. No te hizo que te duele, es rarísimo. No es tan raro, ¿no? Porque bueno, porque tú en el consultorio te dan una idea de eso. No por eso la imbecilidad de decir, bueno, no es para tanto. No fue la psicóloga, se le dio una mascota, no es para tanto, es un padrino. No hay objeto, bueno, hay varias cosas en todo. Lo que uno puede pensar con relación a los animales es que hay enfermedades que no responden a significante, digamos. Vos no vas a encontrar a un lobo con una parálisis sistémica, o una loba con una parálisis sistémica. Bueno, hay una zona gris que son los animales domésticos medio significantizados, ¿viste? Que te pueden hacer Son un los aquellos estrés. años detectados en una loba. Por eso, bien salvaje. Exacto. Pero no puede ser que tu perro se le caiga el pelo porque tuviste un hijo, ponele. Esas cosas pasan. Si qué le pasó, bota, el trevo, el gato se va a la mierda. ¿No? Es así, pero 20 años acá en casa no pasó nada. Vos no podés suponer en el estado salvaje el significante. Claro, lo que pasa es que ahí me parece que el significante le funciona a los animales como signo. Y efectivamente, el campo significante, o sea, se produce algo que el bicho interpreta como signo. O sea, no se pregunta qué me quiere decir con este hijo que tuvo. Claro, se le cae el pelo, el gato se le va a la mierda, quiero decir. Pero el salto fuerte, me parece que está detrás de todo esto, que tiene que ver con el Big Bang del lenguaje, ¿sí? Es que una vez advenido, una vez hecha la entrada en el campo del lenguaje, ¿sí? No hay ningún orden de realidad natural determinante. No quiere decir que no te duela en la cadera, pero quiere decir que eso entra dentro de un orden significante. Por eso te digo, estoy seguro, si vos te dicen, che, te ganaste el 15 y en las próximas 2 horas no te duele más eso, pensando en la guita que te ganaste, ¿no? No, pero la tesis es fuerte. No es, a ver, si aceptamos el monismo significante, no hay nada por fuera de significante. Lo que no quiere decir que no te duela. A lo que voy es que ese dolor no tiene un valor natural, ¿no? Es el punto de dolor artificial, ¿no? Una amiga que tuvo 3 hijos en la casa, ¿no? Y si yo sentí dolor, tengo otra que tuvo un orgasmo cuando parió. ¿Cómo es eso? ¿Cómo está, ¿Cómo es eso? Es un valor significante que pueda tener. No vas a arrancar vos en determinado valor significante vos empezás a arrancar un brazo, digamos, en ese punto todas las generaciones te van a doler, etc. Pero si eso tiene un valor, por ejemplo, si eso es para salvar a alguien, ¿no? Bueno. Una pregunta. La escritura, ¿cuál es la relación? Cuando vos hablás del número y lo que existe per se, ¿qué relación habría entre la escritura, de cómo ese orden simbólico es necesario para ser registrado? ¿Qué lugar tiene? ¿Cómo lo se puede relacionar? Bueno, la escritura está ligada más a la álgebra que a la aritmética, ¿sí? Quiero decir, la escritura sería, se puede escribir esa estructura, ¿sí? Lo que la dice se puede transmitir integralmente. Vamos a tomar Frege. Begriff Sheets, que es la conceptografía, la escritura de la lógica. O sea, Lacan cuando formaliza la lógica, ¿sí? Lo que hace es un sistema formal, o sea, desarrolla un lenguaje, eso que es escritura. ¿Sí? La escritura alude a la estructura formal del lenguaje. ¿Sí? Desarrolla un lenguaje, que es el Begriff Sheets, que es el fundamento de la lógica formal. ¿Sí? O sea, puede escribir toda la lógica. De hecho, la ventaja del Begriff sobre otras lógicas es que pudo, digamos,
pudo escribir la lógica predicativa y la lógica proposicional que en Aristóteles estaban mezcladas y no se pueden diferenciar. O sea, cuando se habla de escritura, en rigor lo que estamos hablando, si hay escritura hay un lenguaje, ¿sí? Y si hay un lenguaje, ¿sí? Hay elementos, hay operadores, hay leyes de composición, hay sintaxis, hay gramática, hay semántica, ¿sí? Estás en el orden del lenguaje. Cuando vos podés escribir algo, ¿sí? Podemos decir así, ¿no? La verdad analítica de la geometría se funda en la capacidad de formalizar, ¿sí? De que está formalizado, que puede ser escrita. En eso de la escritura hay algo, la referencia que yo hice, que se podría expresar de repente el resultado de toda la cadena, ¿sí? Tiene que ver con eso, o sea, que es escribible, ¿sí? En la escritura, ¿no? Recordemos lo que decíamos la otra vez, y el concepto de función es fundamental para pensar la escritura, ¿sí? Decíamos la otra vez, la función de x cuadrado, ¿sí? Que es lo mismo que decir y igual a x cuadrado, ¿sí? Esta es una escritura, ¿sí? Pero esto, gráficamente, lo que te escribes es una función, si lo representamos gráficamente, una función de infinito, o sea, una función infinita que tiene esta forma, ¿sí? Entonces, fíjate que en términos, por decirlo así, espaciotemporales, se trata de algo cuyo trazado es infinito. Si yo te grafico una función cuadrática, necesitaría infinito tiempo, infinito espacio para graficarla, pero que está contenida todo de golpe, toda la cadena hasta acá. ¿Sí? Es muy importante, voy a insistir con esto, yo perdería ya un ratito, pero les sugiero que, ¿sí? Hay algo que es la idea de máquina lógica, ¿sí? El sistema axiomático formal de la geometría es la máquina lógica la cual permite engendrar o realizar toda la geometría, pero esto funciona como una máquina, ¿sí? ¿Sí? La formalización de la lógica, ¿sí? En tanto formalizada, ¿sí? Frege, ¿sí? Es lo que permite pensar la realidad, el orden de realidad de la aritmética, que no tiene nada que ver con lo natural, ¿sí? Pero hay algo muy importante que es que tenemos que tener en cuenta, porque para mí hay una pista, que es que se da todo a la vez. O sea, como si dijéramos, como ya no tenemos el principio causal, ¿sí? Ubicado en ninguna materialidad, para pensar estos problemas, en ninguna materialidad sustancial de la realidad, ¿sí? Tenemos que, de alguna manera, pensar un principio causal que esté dado, ¿sí? en la misma máquina lógica que se propone, ¿sí? como estructura. Entonces, hay algo en esa máquina que tiene que moverse, voy introduciendo así los términos, ¿sí? que permita el despliegue, ¿sí? Quiero decir, tiene que haber determinadas leyes de composición y determinadas necesidades lógicas dentro de la máquina, y eso es lo que vamos a ver la vez que viene, que den cuenta de su propio despliegue, ¿sí? Con lo cual fíjense que la referencia ya no es a una realidad trascendente, ¿sí? En tanto numérica, la cosa en sí, sino, podemos decir así, el orden causal de que estamos hablando es la misma verdad lógica implícita en ese sistema axiomático que se despliega, pero a su vez, es decir, esto no basta con el sistema axiomático, sino que es necesario algo, digamos, por necesidad es necesario a partir de eso desplegar todos los axiomas, desplegar todos los teoremas a partir de esos axiomas, ¿sí? A lo que voy con esto es por qué hablamos, ¿sí? ¿Por qué hablamos? ¿Sí? Entonces, me da la impresión que la ontología que estamos proponiendo, que está ligada a la razón del lenguaje, ¿sí? No es que hablamos porque hay un ser, ¿sí? No hay ser hablante, no somos un ser que habla, ¿sí? Hablamos porque el habla nos hace ser, y lo digo mejor, todo junto, porque el habla es la única manera de resolver la falta del ser estructural, ¿sí? Porque hablamos porque no hay ser, porque estamos siempre... No es que hay ser que habla, sino que hay habla que realiza ser. Y si seguimos hablando, porque no está, ese habla que realiza ser no está dado, se está realizando en el habla.
Pero ¿por qué no podemos dejar de hablar? ¿Sí? Porque podemos decir así, porque es la única manera de ser. Y ella no tenemos ninguna naturaleza como referencia. No somos un... ¿Por qué no podemos dejar de hablar? No podemos dejar de hablar. Claro. Porque ¿cuál es la tortura más sofisticada que ha desarrollado el imperio americano? El aislamiento. El aislamiento. Eso, Carlos, acá que picana, todo, deja un tipo. ¿Por las relaciones espacio-temporales? Dicen los que sobrevivieron eso, que son las experiencias, los que no soportaron, de los que pueden sobrevivir eso, son las experiencias más tremendas. ¿Sí? Bueno, el náusea, que le habla la pelota Wilson, sí que necesita. No, la existencia está ligada, ¿sí?, al habla en tanto experiencia donadora de ser, con todo lo que eso implica, y ahí ya vamos a Frege y a Recanati, ¿no? Porque hay dos dimensiones de agujero, un poco, ¿cuál es este modelo? Hay dos, quiero decir, hago un salto, ¿no? Y paso al lenguaje que habla. Hay dos tipos de agujeros que nos vamos a mover para tener en cuenta para los que lean Frege y Recanati. Un agujero que tendría que ser el conjunto vacío. O sea que, podemos decir así, ¿sí? Lo que hace en realidad parte, ¿sí?, el punto cero del orden de realidad es justamente la imposibilidad de realidad. ¿Sí? Es como, es necesario hablar para decir, Recanati para dar una envoltura a ese agujero. ¿Sí? Y hay otro agujero que es el infinito. ¿Sí? Que sería, bueno, cuando uno dejaría de hablar, cuando diga todo del ser. ¿Y eso cuándo sería? Bueno, sería el infinito. Hay estas dos clases de agujeros. Nos estamos refiriendo. Es lo que Recanati dice. La palabra está en la posición del interpretante, del mismo modo que lo finito es lo que se teje entre dos infinitos. ¿Sí? Como si acá en el medio está el sujeto, cuyo orden en realidad, ¿sí?, está en el despliegue de la lengua misma, ahí la vertiente heideggeriana, y no hay ninguna realidad trascendente. Pero ¿cómo se mueve si no es en la adecuación de cierta realidad? Y no es así, por la determinación, si querés, de dos agujeros. ¿Sí? Uno por el lado del conjunto vacío, la falta del ser, ¿sí?, digamos, que no hay nada que garantice la existencia, y otro que es imposible dar cuenta de toda la existencia en el decir, que sería el otro agujero. Y bajo esta lógica, o sea, ¿cuál es el principio dinámico? ¿Sí? Por eso me interesaba la cita de Frege, que dice, ¿sí?, un encadenamiento deductivo que se podría expresar de golpe, ¿sí?, como resultado de toda la cadena. ¿Sí? Hay algo, ¿sí?, que para dar cuenta de su funcionamiento está funcionando todo a la vez, ¿sí?, y en ese funcionamiento todo a la vez hay, por decirlo así, como dos referencias. Una que tiene que ver con el agujero, que es lo que engendra el movimiento, ¿sí? Es necesario decir algo porque falta algo de ser, es necesario decir el ser, ¿sí? Y otro clase de agujero que es nunca dirás todo del ser, ¿sí?, que sería el lado del infinito. Bueno, por ahí seguimos. Sí,